Cuando se piensa en los estudios bíblicos en América Latina, vale la pena apuntar a los tres momentos de los que siempre hablamos cuando pensamos en el transcurrir del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Así que voy a tratar de resumir y hablar de los tres momentos a los que me acabo de referir y, a fin de cuentas, concentrarme más en lo que tenemos ahora disponible y cómo se perfila el futuro. Cuando pensamos en el pasado de los estudios bíblicos en América Latina, y no quiero obviamente irme a la prehistoria, sino a la época cuando gente de mi generación decidió ir a un seminario a estudiar, no solamente pensando en el pastorado, sino también en los estudios bíblicos de manera más académica, es decir, orientado a la educación teológica, pensando en la investigación y también en el escribir artículos y libros. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando de una gran cantidad de material escrito en otros idiomas que nos llegaban a través de las bibliotecas de los seminarios o de amigos que viajaban, o cuando uno viajaba traía libros en inglés, francés y uno que otro en alemán. Pero si recuerdo bien mis años de estudio bíblico en el seminario en Costa Rica, lo que puedo decir es que la mayoría de lo que fueron nuestros textos de estudio, ya sea libros en inglés que medio traducíamos, o si los profesores ya habían dado esos cursos previamente, pues nos podían dar resúmenes de esos materiales. Y así se puede hablar de textos para estudiar hebreo, griego, para el trabajo de la exégesis, etcétera. Obviamente sí hubo, digamos, en la década, fines de los 60, principios de los 70, libros que pudimos usar como introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento, y uno que otro material de historia de Israel y del Nuevo Testamento. Pero la mayoría provenían de escritos cuyos autores los habían hecho varias décadas atrás y que nos llegaban en español ya ha pasado un buen tiempo, cuando en otras partes del mundo los estudios bíblicos se habían avanzado. Doy por ejemplo el caso de los estudios en arqueología. La mayoría de los libros que usamos en arqueología, o que como las historias de Israel, se basaron en descubrimientos arqueológicos, mientras que para la década de los 60, 70 ya los arqueólogos estaban escribiendo nuevas maneras, nuevas teorías, nuevos acercamientos a estas disciplinas. Nosotros apenas descubríamos lo que se había descubierto poquito antes de las guerras mundiales o entre las guerras mundiales. Y así podríamos seguir hablando de tantos materiales que ahora tenemos en español, pero que nos llegaron, digamos, en realidad, aunque también puede ser entre comillas, tarde. La cosa empieza a cambiar después de Vaticano II, cuando ya las mismas editoriales en España y unas que otras en América Latina empezaron a producir materiales traducidos del alemán, del francés, del inglés, que ya nos empezaban a llegar con un lapso de tiempo más cercano al de la etapa cuando fueron escritos. Y pues esa, digamos que para nosotros, que estudiamos en primera parte de los 70s y que seguimos ya sea nuestra educación o nos integramos en la enseñanza de la educación teológica, como fue mi caso,
pues aplaudimos y nos pusimos contentos, obviamente, con la gran cantidad de materiales que ahora llegaban de Europa y de los Estados Unidos en español. Y así puedo decir que terminé mi licenciatura y empecé a dar clases usando una buena cantidad de esos materiales que todavía son vigentes. Cuando hablamos del presente, obviamente debemos, por un lado, estar muy contentos, darle gracias a Dios por la gran cantidad de materiales que ahora tenemos. Me refiero no solamente a las antiguas introducciones del Antiguo y el Nuevo Testamento, o de historias de Israel o de la Iglesia cristiana, sino a toda una serie de materiales que realmente nos sirven de un trasfondo o de un espacio desde el cual acercarnos al mundo de la Biblia, pero de manera mucho más amplia, mucho más rica. Y eso también coincide con lo que a mí me gusta llamarle el requiem para el método histórico crítico. En mi caso, como otros colegas que pertenecen a mi generación, pues nos formamos con profesores que dependieron mucho del método histórico crítico. Algunos para cuestionarlos, algunos medio aceptarlos y otros aceptarlos como el método. Esa fue mi experiencia, y cuando empecé a dar clases, pues lo único que le podía enseñar a mis alumnos era esa metodología. Lo primero que descubrí, y me parece importante señalarlo, es el hecho de que cuando se desea o se intenta aplicar el método histórico crítico, lo que sucede es que el acercamiento de ese material, perteneciendo al primer mundo, a lo que conocemos como Atlántico Norte, concretamente Alemania, el método presupone que quienes lo usan para el estudio de la Biblia tienen en sus manos materiales que literalmente en esa época no se conseguían. Si se conseguían, estaban en idiomas que la mayoría de los estudiantes no podían usar, y el principal problema era el asunto monetario. Otro era el asunto geográfico. Por ejemplo, en la crítica textual te decían que había que comparar tal o cual texto del Nuevo Testamento griego con el papiro tal, el códice tal, que solo están en las grandes bibliotecas de las ciudades tipo Londres, tipo Francia, o en las bibliotecas de las grandes universidades en Estados Unidos o en el mismo Vaticano. Así que era prácticamente una ilusión, un deseo, un anhelo de hacer un buen trabajo exegético basándose en un método, en un acercamiento ajeno a nuestra realidad del tercer mundo de América Latina. Y digamos que así podríamos hablar de una primera historia de estudios exegéticos latinoamericanos, con todas estas falencias, con todas estas carencias, con todos estos tropezones, pero de que se hizo algo, y tenemos una buena cantidad de testimonios de colegas latinoamericanos que, como yo, empezaron a hacer sus pininos en esa área y a tratar de encontrar nuevas direcciones para un mejor acercamiento al estudio de la Biblia de manera más científica, más académica. Cuando llegamos a lo que yo llamo el periodo presente, pues ya hemos llegado de alguna manera a una situación de más madurez en todo sentido, pero especialmente cuando hablo de madurez, estoy hablando no tanto del aspecto cronológico, sino de la posibilidad de hacer trabajos
donde el autor latinoamericano no solamente tiene la formación y preparación, sino una riqueza de materiales a los que recurrir para hacer un buen trabajo exegético, ya sea para una clase en una institución teológica, un discurso, un estudio bíblico, un sermón, escribir un libro, etc. Y me quiero referir concretamente a un librito que escribí hace ya un buen tiempo que se llama ¿Qué es la Biblia? Ese libro refleja ese gusto, ese gozo, ese entusiasmo que tuve y que sigo teniendo por la cantidad de herramientas que ahora tiene el estudiante de la Biblia para su trabajo exegético. En ese librito que se titula a partir de una pregunta ¿qué es la Biblia?, el subtítulo explica esto que estoy hablando, herramientas para el estudio de la Biblia, qué disciplinas del saber nos ayudan de manera concreta para un mejor conocimiento de la Biblia, de su texto, de su literatura, de su lengua, pero también de su entorno. La primera que me parece clave señalar es el aspecto lingüístico. Si cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la revelación de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del texto bíblico, definitivamente tenemos que meternos en el campo de la lingüística. ¿Por qué? Porque los idiomas bíblicos, el hebreo, el arameo, el griego, entran en la disciplina para su estudio de lo que hoy es la lingüística moderna. Por lo tanto, el exegeta, el estudiante serio de la Biblia, necesita tener un conocimiento general, amplio, de lo que es la lingüística como ciencia, junto con sus diferentes áreas, pero de manera concreta las características lingüísticas del hebreo, del griego, del arameo y del idioma receptor o del idioma de uso, que en este caso sería el español. Un conocimiento básico de la gramática castellana, de la gramática hebrea, de la gramática griega y las características lingüísticas de estos idiomas ya nos abren una puerta fabulosa para un estudio más serio de la Biblia. A ello habría que agregar todo lo que tiene que ver con diferentes versiones castellanas de la Biblia. Siempre me gusta sugerirle a mis estudiantes, a la gente con la que doy charlas o frente a las que doy charlas y conferencias, que la mejor versión, sobre todo en el mundo evangélico, sigue siendo la Reina Valera 60, que acompañada con otras versiones más modernas como la Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, la nueva versión internacional, se combinan para ofrecer un texto bastante bueno y aceptable, obviamente sin olvidar el recurrir al hebreo y al griego. En el campo más amplio, fuera de los lindes de las iglesias evangélicas, tenemos una Biblia excelente que pondría a la par con la Reina Valera en cuanto al principio de traducción seguido, que es más formal. Me refiero a la Biblia de Jerusalén, ahora en su tercera edición del 2009, y al nivel o similar a Dios habla hoy, nueva versión internacional, etcétera. Podríamos poner a la Biblia del Peregrino, podríamos poner a el Libro del Pueblo de Dios y otras ediciones que vienen del mundo católico. La siguiente área o siguiente ciencia auxiliar para el estudio bíblico sería el de la literatura. Literatura y lingüística van de la mano. Una buena traducción es una obra literaria porque la Biblia es una obra literaria. Entonces, ¿qué impone esta realidad de la literatura al estudiante de la Biblia? Bueno, que además de conocer gramática, lingüística, también tenga ciertos conocimientos de la literatura, géneros literarios, formas literarias,
todas las licencias que usan los escritores, sean escritores en prosa o en poesía, lo que se conoce como figuras retóricas o figuras literarias, son indispensables para entender el texto bíblico y hacer una buena exégesis. En esta línea siempre me gusta hacer 3 preguntas. ¿Cuál es el género literario del texto frente al que voy a trabajar? ¿Cuál es la función retórica de ese texto? Y la tercera pregunta es, ¿qué recursos literarios usa el escritor para lograr la dinámica retórica deseada? Entonces, con esas preguntas, el acercamiento literario a la Biblia se vuelve muy enriquecedor y para mí es el paso clave en la exégesis bíblica y que es lo que más aplico cuando trabajo sobre un texto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las siguientes 2 subdisciplinas o áreas que me parecen clave para el día de hoy y que son muy recientes son el acercamiento sociológico y el acercamiento de la antropología cultural. Ambas tienen que ver con el contexto del mundo en el que se desarrolló la historia, en el que se plasmó el escrito bíblico, en el que funcionaron hombres y mujeres que podríamos llamar los protagonistas de los eventos de los que la Biblia habla. En el aspecto sociológico necesitamos considerar que la sociedad moderna, la sociedad occidentalizada en la que vivimos, está muy lejos del tipo de sociedad que se vivió en la época bíblica, especialmente en lo que se llama la cuenca del Mediterráneo. La sociología nos ayuda. Hay hoy por hoy una buena cantidad de libros que nos presentan el mundo social de la época bíblica. Junto con la sociología está la antropología cultural, que también ha dado una nueva visión, ha refrescado más, le ha dado más impulso a nuestros estudios de los textos bíblicos, y también hay una excelente cantidad de materiales en español en esa línea. La arqueología, como apuntaba hace un rato, es también una herramienta excelente, y hoy por hoy, después de la década de los 60 del siglo pasado, se habla ya no de arqueología bíblica, sino de arqueología siro-palestina. Inclusive ya no se habla de arqueología solo, sino de etnoarqueología, porque los énfasis cambiaron de simplemente descubrir viejas ciudades y viejos asentamientos humanos y sus edificios y monumentos. Ahora lo que se interesa, el enfoque no es en el elemento material descubierto, sino en quienes vivieron en esa época en tal o cual lugar y cómo usaron y cómo se beneficiaron de esos monumentos, de esos edificios, de esas ciudades, pero también cómo se alimentaron, qué enfermedades sufrieron, etcétera, etcétera. A ello hay que agregar la historia, el contexto histórico, aunque es con bastantes signos de interrogación, porque hemos aprendido también a alejarnos de ese acercamiento historicista del método histórico crítico y a funcionar más bien con un texto como es el de la Biblia, que es más de carácter querigmático, es una historia de fe en la que quien describe un evento lo hace no como historiador o periodista, sino como una persona de fe. Y a esto, para finalizar esta introducción, podría agregar también todo el contexto religioso, que es importante conocer. Por ejemplo, para el Antiguo Testamento, tener un conocimiento vasto y amplio de la religión cananea, y gracias a Dios pues tenemos los descubrimientos de Ugarit en Ras Shamra, y finalmente el acercamiento canónico de la Biblia, que también ha revolucionado nuestro acercamiento al estudio bíblico.